A vosotros, hermanos, damos gracias a nuestro Dios en esta tarde que nos ha dado. Y voy a hacerle la invitación a que tomemos nuestra Biblia. Y vamos a orar a nuestro Dios antes de leer la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos. Bondadoso y buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te alabamos y te bendecimos en esta tarde, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, porque traes palabra a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu escritura, Señor. Ahora te pido, Señor, que tú seas el que pongas palabra en tu siervo para que de esa manera podamos entender el mensaje que tenemos en esta rica tarde que tú nos has dado, Señor. Te alabamos, te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Si tiene su Biblia, le voy a invitar que la abra en el libro de los Salmos. Y ahora me van a ayudar ustedes a buscarlo en su Biblia. La tengo en español y también tengo el texto en inglés. Y va a haber algunas de las frases que están en inglés que voy a estar mencionando. El título de la predicación, hermanos, es La mano del Maestro. Tenía un video ahí en la pantalla, no sé si se pueda poner. Antes de leer la palabra de nuestro Dios, quiero que estemos atentos a lo que este pequeño video, hermanos, nos va a enseñar. Lleva por título La mano del Maestro.
limpiando con su pañuelo el viejo violín y ajustándole las cuerdas, comenzó a tocar una dulce melodía, como una canción angelical. Al cesar la música, el rematador, con voz trémula, dijo: Ahora, ¿cuánto ofrecen por este violín? y lo mostró en alto para que todos lo vieran. A ver, ¿quién me da $1,000 por él? $1,000, tenemos ya $1,000. $1,000. ¿Y quién dará 2,000? 500, $2,000. $2,000, $2,000 y 3,000. Si tenemos 2,500 acá. 3,001, 3,002, se va, se fue, y así fue. Vendido. La gente aplaudió, pero algunos se preguntaron: ¿qué sucedió? ¿Qué cambió el valor del violín? La respuesta es simple: fue la mano del maestro. Hay muchos hombres que con una existencia desafinada, golpeados y arruinados por el pecado, se ofrecen por bajo precio al mundo vano, como aquel viejo violín. Un plato de guiso, un vaso de vino, un juego, y así siguen dando. Va uno, va dos, se va, se va, se va. Pero llega el maestro. Y el mundo vano no alcanza a comprender cuál es el valor del alma humana y la transformación que causa la mano del maestro. Vamos a tomar nuestras Biblias. En el libro de los Salmos, capítulo 40, versículo 2. Yo creo que hemos visto el video y a lo mejor reflejó
la vida de alguno de nosotros. Ese violín arrumbado que para la gente no tenía valor. Un día conocimos al Señor y esa era nuestra vida, hermanos. Dijo Pablo en su expresión, carísimos, fuimos comprados con un precio muy alto. Y vimos inmediatamente personas aún hasta quitándose la vida. Pero llegó la mano del Maestro y cambió nuestras vidas. ¿Cuál era tu situación cuando llegaste a los pies de Jesús? Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia. Pero quiere decirle algo, que aún desde el cielo los brazos de nuestro Señor Jesucristo están abiertos, porque quiere hacer la diferencia en nuestras vidas. Mire lo que dice el salmista. Mire lo que nos enseña. Dice la palabra de nuestro Dios, quiero que lo tenga en su Biblia. Para los jóvenes se los puse en inglés. Pacientemente, dice la palabra de nuestro Dios. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué, hermanos? Y Él se inclinó a mí. En inglés nos dice, patiently, I wait for the Lord. Con paciencia, David, en su pecado, en su dolor, en su muerte de su hijo, con paciencia esperó al Señor, hermanos. Muchas de las veces meditamos en la palabra de nuestro Dios y es el reflejo de nosotros. Pacientemente esperé a Jehová y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y se inclinó a mí. Desde el cielo, nuestro Dios tomó ese espacio, hermanos, para inclinarse, para oírme y para oír mi clamor. En inglés usa la palabra cry. Cuando yo estaba llorando, o en inglés, when I was crying, Él se inclinó para oírme. ¿Cuántas de las veces nuestro Dios se ha inclinado para oír nuestro ruego? Sigue diciendo, me hizo sacar del lodo o del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña, y en inglés nos dice, he set my feet on a rock. Nos saca el Señor de la miseria, nos saca el Señor del pozo del lodo y dice que nos pone sobre la roca, hermanos. Esa es la mano del Maestro, que aún estando nosotros en el pecado, estando nosotros hundidos en el lodo, hermanos, Dios tuvo en bien en mandar a su Hijo. Y fíjense bien aquí, hermanos, desde el lodo hasta la piedra. Esa es la mano del Maestro. Que estando nosotros en la miseria, y eso es porque, esa es la razón por qué decimos, Jesus is my rock. Jesús es mi roca. Porque Él vino, nos rescata viendo la situación, hermanos.
Yo creo en el video vimos a aquel hombre que quería y estaba a punto de tirarse del puente, hermanos. ¿Qué había pasado con la vida de él? No lo vemos en el video. ¿Cuántas personas en el mundo hoy en día quieren quitarse la vida? ¿Cuántas personas hoy en día quisieran ya no vivir el mañana? Pero dice la palabra de nuestro Dios: me hizo sacar del pozo de la desesperación o de la miseria, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. He gave me a firm place to stand. Dice el 3, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Y esto es algo maravilloso, hermanos. ¿Cuántas de las veces le decimos a la gente, ya deja de cantar la misma canción? Te quejas y te quejas y te quejas, que todos los días cantas la misma canción. Pero llega la mano del alfarero, hermanos. Llega la mano del maestro. Y dice que en nuestras vidas pone una nueva canción. ¿Cuál es esa nueva canción, hermanos? Cuando estábamos chiquitos cantábamos Jesus set me free. Jesús me liberó. Esa es la canción nueva, hermanos. Mi vida antes en el pecado le pertenecía a Satanás. Vivía en las tinieblas. Vivía en el pecado. Pero llegó la mano del maestro, hermanos. Cuando más lo necesitaba, cuando ya estaba en el lodo, no teniendo valor, como en la subasta de aquel violín, hermanos. ¿Quién da $1? ¿Quién da 2? Para la humanidad no valíamos nada, hermanos. Pero llegó la mano del maestro, tocó nuestras vidas, hermanos. Y ahora del momento que ha tocado nuestras vidas, ¿cuánto valor somos para nuestro Dios, hermanos? Tanto que nos dice que ahora somos sus hijos, tanto que nos llama elegidos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Nuevamente en inglés, he put a new song in my mouth. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y verán muchos, dice, y van a temer. Vamos a dar vuelta ya a la palabra de nuestro Dios. Libro de Colosenses. Mire lo que dice ahora Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Hablando Pablo, hermanos, fuimos redimidos, tenemos un grande valor. Si alguien te dice en la vida que son las palabras de Satanás, no vales nada. Una palabra que se anda utilizando mucho entre los jóvenes. You're a loser. Eres un perdedor. Pero mire ahora lo que Pablo nos dice a nosotros que fuimos tocados por la mano del Maestro, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. He rescued us. Él nos rescató de allá donde vivíamos, quizás en el vicio, quizás en el licor, en problemas, en angustia. Jesús tiene una misión para la humanidad. Y la misión que tiene Jesús es rescatar al hombre del pecado, hermanos. El hombre no se deja, hermanos. Pero Jesús tiene una misión.
And we can say that Jesus has a mission. And that mission is to rescue us. Esa es la misión de Jesús. Rescatar nuestras vidas. ¿Cuántos compañeros que conocemos, amigos de escuela, de trabajo, están hundidos en el pecado, hermanos? ¿Sabe cuántos millones de gente están hundidos en las deudas? Trabajan para pagar la deuda que tienen. Nuestra nación se endrogó en casas, en carros, en préstamos. Y luego dice aquí Pablo, el cual nos liberó de las potestades de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ya no vivimos en las tinieblas, hermanos. Nos ha traído al reino de su Hijo amado. Antes vivíamos allá atrapados por los frutos de la carne. Yo creo que en este trimestre que hemos estado estudiando la escuela sabática nos hemos dado cuenta de las características que tiene Dios y que quiere transmitirlas a cada uno de nosotros. Primeramente, un Dios de amor. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios, ¿qué, hermanos? Que Dios es amor. Y luego dice Jesús que yo les doy mi gozo para que mi gozo sea cumplido en ustedes. Y luego el otro fruto de la paciencia, donde dice la palabra de nuestro Dios que nuestro Dios es paciente, hermanos. La mano del maestro quiere tocar más vidas. Pero en el mundo en que vivimos, hermanos, el hombre se aleja y se aleja más de Dios, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos que, hermanos, Él nos da la redención, hermanos. Nos quiere liberar de las cadenas del pecado. Ayer platicando con mi hija, llegamos a la Walmart. Yo no me había fijado, hermanos. No sé si he ido aquí al Walmart de la Alameda, aquí cerquita de la High School. Está una tienda que le llaman vapes, que son cigarros eléctricos, podemos decir. Y me dice, Daddy, a un lado de todas las escuelas de la high school, hay una tienda de esas. Me puse a pensar, hermanos. ¿Se fija cómo el pecado atrae al joven? ¿Por qué lo tienen que poner tan cerquitas? El año pasado en nuestra escuela batallamos muchos con los de sexto, hermanos. Los de sexto. Y dice aquí la palabra de nuestro Dios que nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. Ya somos libres, hermanos. El Señor nos ha liberado. Y muchos de nosotros, aunque el Señor nos ha liberado, queremos vivir atrapados en el pecado. En el cual dice, en el cual tenemos redención por la sangre de quién, hermanos. ¿Sí ve lo que hizo Jesucristo por nosotros? En Él tenemos redención. En Él fuimos redimidos. Y gloria a nuestro Dios, que aún el hombre estando perdido, estando en el pecado, nuestro Dios tuvo en bien en mandar a su Hijo para rescatarnos. ¿No cree que es una maravilla, hermanos?
Mire lo que dice ahora la palabra de nuestro Dios. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 3. Mire lo que hizo nuestro Dios con el pueblo de Israel. Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 8, hermanos. Sé que en la pantalla dice 18, pero es el 8. Dice la palabra de nuestro Dios. Y he descendido, 3:8. ¿Sí lo tenemos? Y he descendido, ¿para qué, hermanos? Y he descendido para librarlos, 3:8, dispensen. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Del cielo, hermanos, Dios tuvo que descender para librar al pueblo. En inglés nos dice, so I have come down. Vino a nosotros. Tomó el espacio de dejar el cielo para venir y rescatar a su pueblo Israel, hermanos. Hasta nuestros tiempos, Dios ha descendido para liberar a la gente que vive en el pecado, al joven que vive en la droga, al hombre que vive en la prostitución, aún al hombre lesbiano o gay. El Señor ha bajado porque le ama. Pero también va a llegar un día donde viene el juicio de Dios. Pero hasta nuestros tiempos ha sido un Dios que ha tomado el tiempo de bajar a la tierra y darle una oportunidad a los hombres. La mano del Maestro aún está con nosotros. Decía el profeta Isaías, extendí mi mano a un pueblo rebelde. Pero Dios no dejó de extender la mano, hermanos. Y hasta el día de hoy, la mano de Dios está extendida. Y hasta el día de hoy, la mano de Dios está extendida a un pueblo rebelde, hermanos. La gente busca soluciones en el mundo, trabajando doble trabajo, alejándose de Dios, cuando la solución está en Dios, hermanos. El Señor le dijo al pueblo de Israel, buscaron donde no estaba yo, y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Eso era Israel. En inglés, en el verso 9 nos dice, and now the cry, ahora el lloro. El mundo se está poniendo más difícil, hermanos. Somos una nación muy poderosa, pero todo se puede acabar de la noche a la mañana, hermanos. En estos días que vienen, hermanos, se va a juntar muchas naciones, menos Estados Unidos. Quieren que en el mundo ya no se utilice el dólar. ¿Qué va a pasar el día de agosto 20 al 24? Dios ya lo sabe. El Señor ha tendido su mano para nosotros. El Señor ve el lloro de la gente.
Porque aunque la gente viva en pecado, hermanos, llora. El problema de la gente es que busca en lugares donde no está Dios. Así como nosotros necesitamos de Dios, también el mundo necesita de Dios. La gente en el mundo llora, hermanos, porque quiere una solución a sus problemas. El problema de ellos es que buscan donde no está Dios. Buscan en el vicio, buscan en el licor, en las drogas, en el divorcio, en hombres, en mujeres. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo, hermanos. Y el Señor le dijo al pueblo de Israel: ¿por qué buscas donde no estoy? Es más, le dice al pueblo de Israel: un día voy a ser hallado por los que no me buscan. ¿Y saben quién eran los que no le buscaban? Los gentiles, hermanos. Teniendo a Dios tan cerquitas, no le buscaban, hermanos. Ahora la iglesia que somos cada uno de nosotros, teniendo a Dios tan cerquitas, no vayamos a buscar en algo que no nos conviene. Dice el libro de Efesios. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios 2:4 al 6. Pero Dios, dice la palabra de nuestro Dios. Con un amén me dicen que lo tienen, hermanos. Efesios 2:4. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, ¿qué es rico en qué, hermanos? He is rich in mercy, hermanos. Es rico en misericordia. No nomás tiene misericordia, hermanos, sino que es rico en misericordia. Vivimos en un tiempo después del COVID que les he dicho, que hemos platicado, donde nos acercamos a Dios cuando nos sobra tiempo, y siendo que nuestro Dios ya debía de habernos castigado a consecuencia de que le hemos abandonado. ¿Sabe qué hace Dios? Rico en misericordia, hermanos. Rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, ¿con qué, hermanos? Hay profetas, hermanos, que nos dicen que con amor eterno te he amado. ¿Saben cuánto ama Dios a esta humanidad, hermanos? ¿Sabe cuánto nos ama Dios a cada uno de nosotros? Hay un estribillo que dice: cuán grande es el amor de Cristo, cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, y tan ancho. Y termina el canto: grande es el amor de nuestro Dios. Dios es amor, hermanos. Y Pablo nos dice: por su gran amor con que nos amó, hermanos. Como humanos, mencionaba ayer nuestro hermano Fernando, el que me la hace. ¿Cómo creen que se ha de haber sentido nuestro Dios al ver a su Hijo que va al Calvario, hermanos? Siendo Dios, hermanos. Miren nomás el grande amor de Dios. Y cómo el amor de Dios, su mano del Maestro, quiere tocar vidas. Va Jesús caminando rumbo al Calvario, hermanos. La sangre de su corona en sus ojos. Esa sangre que caía a la tierra, hermanos. Los ángeles en el cielo dice que callaron. Fíjense bien el dolor. Los ángeles en el cielo callaron.
Por un momento Dios hace un silencio. En la naturaleza dice que se hizo oscuro. El velo del templo se rompió. Pero el amor de Dios estuvo firme. En nuestro tiempo, aún nosotros, renegando con nuestro Dios, alejándonos de nuestro Dios, el amor de Dios todavía está con nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en delitos y qué, hermanos. Aún cuando estábamos muertos, así como aquel violín no valíamos para nada, hermanos. Estando muertos en delitos y pecados. El Señor ve a la tierra y ve que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y la paga del pecado, ¿qué es, hermanos? ¿Qué merecíamos? La muerte, hermanos. Estando el hombre muerto en delitos y pecados. Dios ve a la tierra y cuando la ve en una situación muy detoriada. Tanto, hermanos, que cuando llega nuestro Señor Jesucristo a la tierra, dice que ve al mundo como ovejas que no tienen pastor. Desde el principio de la creación, hermanos. ¿Sabe cómo estaba el mundo al principio de la creación? Desordenado y vacío, hermanos. ¿Sabe cómo está la creación de nuestro Dios en nuestros tiempos? Desordenada y qué, hermanos. Y aún el enemigo, hermanos, a nosotros como cristianos, quiere crear un desorden y quiere que estemos vacíos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia que, hermanos. Qué maravilloso regalo, hermanos. Qué maravilloso regalo. La gente peleándose porque quiere ganarse la lotería de billón y más. Cuando hay un regalo más grande que la lotería, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios, por gracia somos salvos. No por algo que hicimos, no porque valíamos, porque nuestra condición era muertos en delitos y pecados. Pero llegó la mano del Maestro, hermanos. Llegó la mano del Maestro y cambió el valor de nuestras vidas. Fíjese bien, gloria a Dios. Llegó la mano del Maestro y cambió el valor de nuestras vidas. ¿Por qué cambió el valor de nuestras vidas? Porque fuimos comprados con un precio muy alto, con el precio del Hijo de Dios, y que ahora cuando nos ve, nos dice que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. Somos hijos del Creador. Somos hijos, hermanos, herederos de las promesas. Sigue diciendo, y juntamente con Él nos resucitó, porque estábamos muertos, nos resucita, y asimismo nos hizo sentar, dice, en lugares que, hermanos. ¿Sabe dónde ahora está escrito nuestro nombre, hermanos? En un lugar celestial. ¿Y sabe aún más qué promesa tenemos nosotros? Muchos de nosotros nos peleamos por estos 60, 70, 80 años allá, ya a las cansadas, 90. Nos peleamos por esta vida. A ver cuánto acumulamos.
El Señor viene pronto, hermanos. El Señor viene pronto. Y así como es un Dios de amor, también viene a traer su juicio en la tierra. Y muchas de las veces lo hemos pasado por alto, hermanos. Y mira el amor de Dios. Voy a destruir a la tierra. Pero antes de destruir a la tierra, manda a un hombre de Dios, aquel Noé. Antes de destruir la tierra, porque Dios es amor, le dice a Noé, ve y predica. Pero cuando llegó el juicio de Dios, el que no estaba en el arca, hermanos, recibió su paga. Voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero antes de destruir a Sodoma y a Gomorra, voy a mandar ángeles a que les prediquen. No necesariamente hombres, sino ángeles. Y llegaron los ángeles a la casa de Lot y le dicen, ¿sabes qué? Apúrate, date prisa porque se va a destruir Sodoma y Gomorra. Dios es amor. Cuando se iba a destruir a Nínive, Jonás, ve y avísale a Nínive, porque Dios es amor. Viene el juicio de Dios y también nos ha dejado la palabra, nos ha dejado personas que nos hablan del Evangelio, pero va a llegar el tiempo, hermanos, que llegue el juicio de Dios. Porque no se dejaron tocar por la mano del Maestro. Ahora, ¿y nosotros que hemos sido tocados por la mano del Maestro? Démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios. Es un Dios muy poderoso, hermanos, que de la noche a la mañana, hermanos, puede cambiar la vida de este mundo. Y entonces viene lo que dice la palabra. Y el que no fue hallado en el libro de la vida será lanzado en el lago de fuego. Que el Señor les bendiga, hermanos.